Hola a todos, pues siguiendo con nuestro modelo de clase virtual obligada, pues vamos a continuar ahora analizando lo que es el modelo teórico para que ustedes puedan describir una titulación de un ácido monoprótico débil con una base fuerte. Vamos a hacer el análisis exactamente igual que como lo hicimos con el caso fuerte-fuerte. Vamos a ir analizando los diferentes momentos de la titulación, vamos a ir identificando qué es lo que está pasando y después vamos a ver cómo se calcula el pH en los diferentes momentos de la titulación, que a final de cuentas es lo que les va a ayudar a trazar lo que sería una curva teórica. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el momento en el que yo todavía no he empezado a titular. Entonces, como voy a titular lo que es un ácido monoprótico débil, pues acuérdense que lo que yo tengo que tener como... déjenme activar esto. Lo que yo tengo que tener aquí en la bureta como titulante es una base fuerte, ¿ok? Y bueno, ¿qué está pasando dentro de la bureta? Pues la base fuerte, como es un electrolito fuerte, se va a disociar por completo y se va a disociar en el ion M y en el ion hidróxido. Acuérdense que el ion M no tiene propiedades ácido-base, el ion hidróxido sí. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es titular con ion hidróxido. Ahora, ¿qué tengo en el Erlenmeyer? En el Erlenmeyer, pues lo que tengo es un ácido débil al que vamos a estar representando como HA. Y acuérdense ustedes que todas las especies débiles, todas tienen una familia ácido-base involucrada. Y pues eso significa que van a tener equilibrios de acidez y que van a tener pKs. ¿Ok? Vamos a estar utilizando la misma nomenclatura para las variables que tienen que ver con el modelo. Entonces, la concentración que voy a estar utilizando del titulante la voy a llamar C1. Acuérdense que son concentraciones molares. La concentración, aunque no está aquí en la diapositiva, pero la concentración del ácido que yo voy a estar titulando va a ser C0. El volumen de inicio que tengo de mi muestra de ácido es B0 y lo que yo voy a ir agregando que viene de la bureta le voy a llamar B1. ¿Ok? Bueno, ¿cómo calculo el pH cuando todavía no he empezado a titular? Es decir, cuando mi volumen 1 es igual a 0. Bueno, puedo analizar lo que está en el Erlenmeyer a través de una escala de predicción de reacciones. Como ustedes se dan cuenta, pues lo que tengo en el matraz es directamente agua y por lo tanto se establece el equilibrio de autoprotólisis, que es esta línea, y además tengo el ácido. Acuérdense que los círculos de arriba conectan con círculos de abajo, bueno, en este caso son óvalos, pero bueno, la situación es que aquí lo que yo puedo observar es que va a haber una interacción en la que el ácido interactúa con el agua y me forma protón y la base A. Y todo está resumido en este equilibrio. Entonces lo que yo estoy viendo a final de cuentas es que, fíjense, como es un ácido monoprótico, pues solamente la familia va a tener un equilibrio de acidez. Por lo tanto, solamente voy a tener dos miembros en su familia. HA, que vendría a tomar el rol del ácido puro, y A, que vendría a tomar el rol de la base pura. Entonces, como es un ácido pequeño, pues su familia solamente tiene dos integrantes y el rol que está jugando es el del ácido puro. Por lo tanto, como habíamos visto en clases antes, pues lo que se va a establecer en el vasito es el equilibrio de acidez. Acuérdense que aquí debería de estar agua abajo de la flecha. Siempre que ustedes tengan protones en el equilibrio, el agua va abajo de la flecha. ¿Ok? Pero bueno, entonces lo que estoy viendo es que se establece el equilibrio de acidez en mi Erlenmeyer. Tengo que identificar que este equilibrio de acidez, como bien me lo dice la escala de predicción, es una interacción, por lo tanto tengo que tratarla a través de las alfas. Hago mi tabla de variación molar. Fíjense que a este nivel lo que tengo que contestar es cuál es el pH de una solución de determinada concentración de un ácido débil, de un ácido puro débil. ¿Ok? Realmente todavía no he empezado a titular. Entonces mi problema a volumen cero es ese, una solución de un ácido. Entonces ya sé que se establece el equilibrio de acidez, hago mi tabla de variación molar, como es una interacción ya sé que tengo que resolver para alfa. Entonces yo digo que al inicio tengo una concentración C0 del ácido, como es un ácido débil, pues esto se va a ir
muy poco hacia la derecha para formar estos dos iones, el protón y la base A. Entonces yo puedo decir que al equilibrio, cuando esto termine de disociarse, lo que voy a tener de el ácido HA va a ser C0, o sea, lo que tenía al principio, menos lo que perdí. Y acuérdense que lo que perdí lo definimos como alfa C0. Entonces, ¿cuánto me queda del ácido en concentración? C0 menos alfa C0. ¿Ok? ¿Cuánto se me formó del protón y de la base? Bueno, pues estequiométricamente, como mi estequiometría es 1 a 1, pues significa que lo que pierdo aquí lo gano acá. Entonces, si aquí perdí alfa C0, pues lo que yo voy a obtener aquí para el protón es alfa C0 y para la base también es alfa C0. ¿Ok? Y bueno, a partir de aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues todo el procedimiento que ustedes ya conocen para calcular alfa. Y alfa, como ustedes pueden ver aquí, es la que me va a ayudar a obtener mi concentración de protones al equilibrio, que a su vez es la que me va a ayudar a calcular el pH cuando yo no he empezado la titulación. ¿Sale? Entonces, acuérdense que aquí necesito el valor de la constante de acidez, necesito Ka. Me conviene evaluar el parámetro de estabilidad, que es Ka entre la concentración del ácido, que es C0, Ka entre C0. Evalúo, obtengo un valor, ese valor lo voy a tener que comparar en mi tablita de valores de K entre C. Acuérdense que esto lo hago para determinar si el ácido es débil. Si es débil, pues alfa es directamente la raíz de Ka entre C0. Si es fuerte, pues en el caso de que sea fuerte, se disocia por completo y mi concentración de protón pues va a ser directamente C0. O bueno, el caso general, que es el semiestable, en el que a fuerzas tengo que resolver lo que es la cuadrática. ¿Ok? Ustedes tienen que hacer esa parte que ya conocen, calcular el valor de alfa, con alfa y C0 calcular la concentración molar de protón, y a eso al sacarle el menos logaritmo para sacar el pH a volumen cero. ¿Okay? Ahora, el siguiente momento de la titulación, ahora abro la bureta, empieza a caer el hidróxido en mi matriz Erlenmeyer. Entonces, fíjense que ahora, de acuerdo a mi escala de predicción de reacciones, lo que yo voy a tener es una reacción. El hidróxido que está cayendo va a reaccionar con el ácido y me va a formar agua y A, que es lo que yo llamo la reacción de titulación, que es la que está aquí. ¿Sale? El ácido más hidróxido que me está formando A más agua. Ahora, si yo quisiera calcular la constante de equilibrio de esta reacción, pues no es tan sencillo como en el caso fuerte-fuerte. ¿Se acuerdan que en el caso fuerte-fuerte, pues realmente lo que me quedaba como reacción de titulación era la autoprotólisis del agua, pero al revés? Y entonces Kr era 10 a la 14. En este caso no es tan sencillo. En este caso ustedes van a tener que utilizar ley de Hess para obtener el valor de la constante. Aquí, por ejemplo, pues se puede ver que voy a necesitar el equilibrio de acidez y además el equilibrio de autoprotólisis, pero al revés. ¿Ok? Entonces hay que hacer la ley de Hess para obtener la constante de reacción. ¿Sale? De todos modos, aquí en la escala de predicción yo ya estoy viendo que efectivamente va a haber una reacción entre el ácido y el hidróxido, lo que implica que cuando yo analice esto lo tengo que hacer no con alfas, sino con épsilon. ¿Sale? Entonces, en este momento me voy a adelantar un poquito porque lo que comúnmente tengo que hacer ahora es evaluar dónde va a estar mi volumen de punto de equivalencia. Es decir, acuérdense que el punto de equivalencia es el momento más importante de su titulación. Es el punto en el que ustedes van a lograr cuantificar. ¿Ok? Entonces necesitamos saber dónde teóricamente va a estar mi volumen de punto de equivalencia. ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? Pues es el momento en el que se igualan las moles que yo he agregado que vienen de la bureta, en este caso las moles de hidróxido, con lo que yo tengo en el matraz Erlenmeyer, que son las moles del ácido. Se están igualando estas dos. Entonces, las moles de hidróxido, a final de cuentas, yo las puedo definir como B1 por C1. Acuérdense que B1 pues es el volumen que yo he agregado que viene de la bureta y C1 pues es la concentración molar de hidróxidos. Entonces, esto a final de cuentas viene de despejar de la ecuación de la molaridad. Acuérdense que molaridad es
moles entre volumen. Si despejo moles, pues me queda volumen por concentración. Entonces, B1C1 son las moles totales que yo agregué de hidróxido para llegar al punto de equivalencia. Y las moles de ácido que yo tenía en el Erlenmeyer, pues son B0 por C0. Lo único que tengo que hacer entonces para saber cuánto me gastaría de hidróxido para llegar al punto de equivalencia es despejar B1. Entonces B1, que ahora lo llamamos el volumen para llegar al punto de equivalencia, pues va a ser directamente B0 por C0 entre C1. Y así ustedes pueden evaluar cuál es el volumen del punto de equivalencia. Y ahora sí, ya que conocen ustedes dónde está su punto de equivalencia, pues va a haber una región de volúmenes antes de llegar al punto de equivalencia y otra región de volúmenes después de haber alcanzado el punto de equivalencia. Entonces tenemos que analizar esos tres momentos de la titulación, ¿sale? Y lo vamos a hacer a través de una tabla de variación molar. Entonces en esta tabla de variación ya tengo aquí mi reacción de titulación y voy a analizar los diferentes momentos. Acuérdense que en este caso, ya cuando inicié la titulación, me conviene hacer mi tabla de variación con moles. No me conviene hacerla con concentración molar, porque como voy agregando de la bureta todo el tiempo un cierto volumen, pues está diluyendo lo que está en el Erlenmeyer. Entonces, cada vez que yo quisiera hacer cálculos, tendría que considerar la dilución. Y ese paso de diluir todo el tiempo lo puedo evitar si solamente veo moles. A las moles no les va a pasar nada. Así tengan ustedes un mililitro o un litro o 10 litros, las moles siguen siendo las mismas. Por eso lo hacemos con moles, acuérdense. Bueno, entonces, pues vamos a empezar a analizar la tabla. Entonces yo lo que digo es que al inicio en el Erlenmeyer yo tengo B0, C0 moles del ácido, que es lo que yo voy a analizar. ¿Sabes? Y esto va a reaccionar con lo que viene de la bureta. Las moles que voy agregando de la bureta de hidróxido van a ser B1 por C1. ¿Ok? Vamos a analizar qué pasa antes del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia está llevándose a cabo la pelea o la reacción entre el ácido y el hidróxido. Los dos están guamaseando, ¿sabes? Pero, como no he logrado neutralizar al ácido, pues el ácido siempre gana y el hidróxido siempre está perdiendo. Antes del punto de equivalencia, el hidróxido está perdiendo. ¿Qué significa eso? En términos químicos significa que el hidróxido va a ser el reactivo limitante y el ácido va a ser en todo momento el reactivo en exceso. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas moles me quedan del ácido ya cuando los dos dejaron de guamasearse? Ya cuando el hidróxido perdió. O sea, ¿cuánto me queda del ácido? Es muy fácil. Lo que me queda de ácido es lo que yo tenía desde el principio, que es B0C0, menos lo que se guamaseó con el hidróxido, que es B1C1. Técnicamente acuérdense que aquí tengo que poner la parte que tiene que ver con la cuantitatividad, que es epsilon B0C0. Pero si considero que la reacción de titulación es muy cuantitativa, eso significa que epsilon es muy pequeña y que entonces este término, esta multiplicación va a ser muy pequeña y la puedo despreciar comparada con estos valores. Por lo tanto, pues yo puedo decir tal cual que mis moles de ácido solamente son B0C0 menos B1C1. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto me quedó de hidróxido? Pues prácticamente nada. Solamente esa pequeña parte que tiene que existir para que se mantenga el equilibrio, que es epsilon B0C0. Pero bueno, técnicamente es una concentración muy pequeña. Prácticamente no tengo casi nada de hidróxido. ¿Ok? Y bueno, aquí viene una gran diferencia con respecto a las titulaciones fuerte-fuerte. Acuérdense que en las titulaciones fuerte-fuerte el único producto que teníamos era agua, pero ahora aquí ya no solo es agua, ahora es la base, ya se me está formando otra cosa. Entonces, también tengo que ver cuánto se me va a formar de la base de A después de que estos dos hayan terminado de guamasearse. Y acuérdense que la cantidad de productos en una reacción depende directamente de lo que yo perdí del reactivo limitante. Entonces, si la estequiometría, como ustedes pueden ver, es 1 a 1, pues eso significa que lo que yo pierdo de hidróxido, tal cual lo gano del lado del producto. Entonces, si yo aquí perdí B1C1, que fue lo que se peleó con el ácido,
esto implica que lo que se me va a formar de base es B1C1. Obviamente, otra vez, con la parte de la cuantitatividad, aquí sería negativa, porque es lo que no alcanzó a llegar hasta los productos. Pero, otra vez, si esto es muy pequeño, lo puedo despreciar y me quedaría solamente con la parte de B1C1. Entonces, recapitulando, ¿cuánto me queda del ácido después de la reacción? B0C0 menos B1C1. ¿Cuánto me queda del producto, que es la base? B1C1. ¿Ok? Ahora, imaginen ustedes que pueden, en ese momento levantan su Erlenmeyer y ustedes son capaces de ver qué es lo que hay adentro. Ustedes pueden ver las especies químicas que quedaron ahí después de la guamaceada que se pusieron el ácido y el hidróxido. ¿Ok? Y lo que ustedes van a ver en una cantidad muy grande, en primer lugar, es el ácido, porque tienen esta cantidad en moles, ¿sale? Pero al mismo tiempo ahora también está coexistiendo con cierta cantidad de la base, que es A, ¿sabes? Entonces lo que ustedes tienen es una mezcla, tienen una mezcla de HA y de A. Si me voy a regresar un poco a esta diapositiva donde está la escala de predicción de reacciones. Entonces fíjense que lo que les quedó en el Erlenmeyer es una mezcla de esta especie y esta especie. Son dos especies que están en la misma línea, o en otras palabras, dos especies que están en el mismo equilibrio de acidez. Y acuérdense que a este tipo de mezclas se les llama buffers. Lo que yo estoy generando antes del punto de equivalencia de una reacción de titulación es un buffer. ¿Sas? Ahora, ya sabiendo que yo produje un buffer, pues ahora sí, si yo quiero calcular cualquier pH en la zona de volúmenes antes del punto de equivalencia, pues tengo que hacerlo como calcula el pH con mezclas buffer. ¿Y cómo es eso? Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que tiene que ver con este equilibrio de acidez. ¿Sale? Entonces, la ecuación que corresponde a este equilibrio de acidez, pues es esta. pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido. ¿Sabes? El pKa pues normalmente yo lo puedo conocer bien en tablas, o como ustedes dirían, el profesor me lo va a dar. Pero bueno, lo interesante aquí sería que ustedes aprendieran a buscarlos en las tablas que vienen en los libros. ¿Sale? Pero bueno, amén de eso, necesito estas concentraciones. Son concentraciones molares. Pero pues no hay ningún problema. La tabla me va a ayudar a sacarlas. Entonces, necesito la concentración de la base A. No hay problema, me voy a la parte de antes del punto de equivalencia y yo lo que voy a ver es que las moles que me quedan de A son B1C1. Entonces, la concentración molar de A sería B1C1 entre el volumen total, que sería el volumen de lo que yo tenía de muestra desde el principio en el Erlenmeyer, más el volumen que yo agregué que viene de la bureta. Entonces, mi concentración de A sería B1C1 entre B0 más B1. ¿Ok? Ahora hago lo mismo para sacar la concentración molar del ácido HA. Las moles del ácido son B0C0 menos B1C1 y esto lo divido entre el volumen total, que es B0 más B1. Y ya está, ya tengo lista mi ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH. Esto es muy importante porque todo este análisis lo que les está diciendo es lo que platicamos hace un momento, ¿no? Antes del punto de equivalencia se les está formando un buffer. Y bueno, en algún momento, si podemos hacer la práctica 4, que es precisamente la de, o es la 5 me parece, pero bueno, es una práctica de titulación potenciométrica en la que ustedes usan el electrodo de vidrio para seguir experimentalmente una titulación y ustedes puedan trazar su curva experimental. Pues lo que pasa normalmente al principio y que desespera a muchos es que pareciera que el pH no cambia. Por más que ustedes agregan volumen de la bureta, no cambia, no cambia, no cambia. Y la razón es esta. La razón química es esta. Aquí estamos viendo justo la razón. ¿Por qué no cambia? Pues porque estoy enfrentándome a un buffer. Y cada vez que agrego hidróxido de la bureta, el buffer se ríe y casi no cambia su pH. Obviamente va a llegar un momento en el que yo logre vencer al buffer
y entonces el pH va a cambiar drásticamente, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ya después de pasar por la zona de antes del punto de equivalencia, llego al punto de equivalencia. ¿Sabes? Acuérdense que en el punto de equivalencia logré la neutralización, es decir, logré igualar estequiométricamente las moles de hidróxido que agregué de la bureta con las moles del ácido que está en mi muestra, en el Erlenmeyer, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues técnicamente aquí los dos, los dos pierden, ¿sabes? Se pelearon y los dos perdieron. Entonces, ¿cuánto me queda del ácido? Prácticamente nada, solamente epsilon. ¿Cuánto me queda de hidróxido? También prácticamente nada, solo me queda epsilon, ¿sale? Podemos decir que los dos están actuando como reactivos limitantes, ¿sabes? Entonces, aquí la pregunta interesante es, ¿cuánto se me va a formar de la base si los dos son limitantes, ¿no? Bueno, la respuesta es que si ustedes toman a este como limitante, pues lo que se les va a estar formando de A es directamente B0C0. Pero también podrían tomar al hidróxido como limitante y aquí también podrían poner B1C1. ¿Por qué? Pues acuérdense que en el punto de equivalencia B1C1 se igualó con B0C0. Entonces realmente aquí da igual a quién pongan. Podrían poner B0C0 como ya está aquí o podrían poner B1C1 y no habría ningún error porque valen lo mismo. Pero por convención siempre ponemos las moles que corresponden a lo que está en el Erlenmeyer, en este caso pues al ácido. Eso es por convención, para que no haya problemas con el análisis que viene para después del punto de equivalencia, ¿ok? Entonces, siguiendo esa convención, pues nosotros tenemos que poner aquí que lo que se produjo de A es directamente B0C0 menos la parte de cuantitatividad que no alcanzó a pasar para acá. Pero acuérdense, otra vez, si considero que mi reacción es cuantitativa, epsilon es muy pequeño y todo esto lo puedo despreciar comparado con esto. Y al final puedo decir que las moles que se me formaron de A son B0C0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo el pH en el punto de equivalencia? Bueno, pues otra vez levanto el Erlenmeyer y veo qué especies me quedaron adentro después de que se habían guamaseado el ácido y el hidróxido para llegar al punto de equivalencia. Entonces, si se dan cuenta, del ácido prácticamente no me queda nada, del hidróxido tampoco. Entonces, realmente lo único que voy a tener en una cantidad importante es la base. Entonces, en el punto de equivalencia se me formó una solución de la base pura de la familia. ¿Sabes? Lo puedo ver aquí en la escala de predicción de reacciones. ¿Qué me quedó en el punto de equivalencia? Obviamente agua, el equilibrio de autoprotólisis y el equilibrio y otro equilibrio, que es una interacción y que es la interacción de A con agua que me va a producir hidróxido y HA, que es esta interacción, este equilibrio que está aquí. Y si lo analizan bien, es el equilibrio de basicidad, lo que es lógico. Ya habíamos platicado esto mucho antes. Yo lo que tengo entonces cuando alcanzo el punto de equivalencia es una solución de la base pura de la familia. Y cuando ustedes tienen una solución de una base pura, la forma de calcular el pH es analizando el equilibrio de basicidad. ¿Sale? Como es una interacción, pues tengo que evaluarlo o analizarlo con alfas. ¿Sale? Pero bueno, antes de proceder a este análisis, tengo que calcular la concentración molar de la base. Entonces, concentración molar otra vez es moles entre volumen. ¿Cuáles son las moles que me quedaron de la base? B0C0. ¿Sabes? Entonces, para calcular mi concentración molar sería B0C0 entre el volumen total, que es el volumen de la muestra más el volumen que agregué de la bureta, B0 más B1. Esto les va a dar el valor de la concentración de la base. Y a esta concentración le vamos a llamar C2. ¿Sale? Ojo, no es C0 porque C0 es la etiqueta que yo utilicé para la concentración del ácido desde el principio en mi Erlenmeyer.
No puedo llamarla C1 porque C1 es mi concentración, es mi etiqueta para definirme a la concentración de hidróxido que estoy agregando desde la bureta. Entonces por eso ahora a esta concentración de A le llamo C2. Ahí tengan mucho cuidado porque luego cuando están haciendo el desarrollo se les van las cabras y aquí ponen C0 y no, no es C0. Es la concentración de la base que se define así y esa es la que llamamos C2. ¿Ok? Entonces, pues como voy a resolver con alfas, pues hago mi tabla de variación molar para interacción. Entonces digo que al inicio tengo una concentración C2 de la base. De esto algo se va a ir para la derecha, pero es una cantidad pequeña. Por lo tanto, al equilibrio puedo decir que la concentración que me queda de la base es lo que tenía al principio, C2, menos lo que se va para acá, que sería alfa C2. ¿Sale? Y por estequiometría, como es estequiometría 1 a 1, lo que perdí aquí es lo que yo gano acá. Entonces de HA se forma alfa C2 y del hidróxido se forma alfa C2. ¿Sale? Aquí en este equilibrio de basicidad no tengo directamente a los protones, pero tengo al primo hermano que es el hidróxido. Entonces si yo calculo la concentración de hidróxido al equilibrio, puedo calcular el pOH y ya con el pOH calcular el pH. ¿Sale? ¿Cómo le hago para calcular alfa? Necesito C2, que ya lo tengo aquí, y necesito alfa. Entonces, ¿cómo calculo alfa? Bueno, pues como lo han hecho para cuando ustedes quieren calcular el pH de una solución de una base pura. Parto del equilibrio de basicidad y necesito la constante de basicidad. Si no la tengo, tengo que encontrarla por ley de Hess. ¿Sale? Una vez que ya tenga la constante de basicidad, analizo la estabilidad de mi base. En este caso el parámetro de estabilidad va a ser la constante de basicidad KB, en este caso sería KB1 entre C2, la concentración de la base. KB1 entre C2. Evalúo, obtengo un valor, y acuérdense que eso lo llevo a mis tablas de K entre C, veo cuál es la estabilidad y de acuerdo a eso defino cómo calcular alfa. ¿Ok? Y ya, con esto puedo yo calcular el pH en el punto de equivalencia. Ahora vamos a ver qué pasa después del punto de equivalencia, para calcular cualquier volumen en la zona después del punto de equivalencia. Entonces, regreso aquí a mi tabla de variación. Aquí en el después del punto de equivalencia, técnicamente ya no tengo reacción, porque ya me había agotado al ácido. Lo único que estoy haciendo realmente es agregar un exceso de hidróxido. ¿Sale? ¿Cómo defino ese exceso de hidróxido que estoy agregando? Bueno, pues es muy sencillo. Es todo lo que he agregado de hidróxido desde el principio, o sea, B1C1, menos lo que ya se había peleado con el ácido, menos B0C0. Y obviamente viene la parte de la cuantitatividad, que otra vez, si esto es muy cuantitativo, lo puedo despreciar. Entonces las moles que me quedan de hidróxido son B1C1 menos B0C0. Sin olvidar que desde el punto de equivalencia yo ya tenía cierta cantidad de la base A que sigue siendo B0C0. Pues ya no hay reacción, lo que ya se había producido aquí es lo mismo que sigo teniendo acá. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo calculo el pH en cualquier volumen en la zona después del punto de equivalencia? No hay ningún problema. Ustedes levantan su Erlenmeyer, analizan lo que les quedó ahí y si se dan cuenta lo que tienen es una mezcla de dos bases. O sea, tienen hidróxido y tienen la base A. ¿Sale? Tienen la mezcla de dos bases en ese momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular el pH cuando tengo una mezcla de dos bases? Pues tengo que buscar a la base más fuerte, porque esa es la que me va a imponer el pH. Y en este caso, pues es lógico que el hidróxido es la base más fuerte. Por lo tanto, me olvido de A y me concentro en el ion hidróxido para calcular mi pH, que es lo que tenemos aquí. Entonces mi concentración de hidróxido pues va a ser las moles de hidróxido, que es B1C1 menos B0C0 entre el volumen total, B0 más B1. ¿Sale? Ya que tenga mi concentración de hidróxido, calculo el pOH con el menos logaritmo de esto y ya con ese valor
pues el pH va a ser 14 menos pOH. Y así puedo calcular cualquier volumen en la zona después del punto de equivalencia. Ahora, ¿cómo trazarían ustedes una curva de titulación teórica? Bueno, aquí está un poquito más explícito que en el caso de el ejemplo que teníamos en Fuerte Fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, pues haber ubicado qué volumen es el del punto de equivalencia. Una vez que ustedes ubicaron el volumen del punto de equivalencia, proponen una serie de volúmenes antes y una serie de volúmenes después. Por favor, no vayan a escoger 2, 3, 4 volúmenes porque entonces su curva no se va a dibujar bien. Necesitan varios puntos para lograr obtener una buena curva de titulación. ¿Sale? Entonces ustedes escogen ciertos valores antes del 25, en este caso el 25 es el punto de equivalencia. Ustedes escogen volúmenes antes y escogen volúmenes después. Los pueden arreglar en una tabla como la que está aquí. Y después, ¿qué hago? Bueno, pues a todos estos volúmenes, excepto 0, que acuérdense que 0 es un caso especial, pero bueno, a partir de 5, que ya correspondería a la zona antes del punto de equivalencia, pues para calcular el pH teórico, pues aplico lo que ya habíamos discutido acá, ¿no? Que es la mezcla Boffer. Y de esta forma, con Henderson-Hasselbalch calculo estos pHs. El pH del punto de equivalencia fue el análisis de la base débil que se formó. ¿Sale? Con eso calculo el pH. Y después del punto de equivalencia, pues es la parte que está aquí. Es directamente lo que me va quedando de hidróxidos. Ya que tenga mis valores de pH, pues ahora sí los grafico. En el eje de las Y el pH, en el eje de las X el volumen de titulante, que en este caso fue hidróxido de sodio. Grafico y fíjense la forma que obtengo. Es otra vez una S. La diferencia entre esta gráfica y la que habíamos platicado para las titulaciones fuerte fuerte es el salto. El salto es una medida indirecta de la cuantitatividad. Si ustedes tienen un salto muy fuerte, eso significa que la reacción es cuantitativa. Cuando ustedes van obteniendo una S cada vez más pequeñita, significa que van perdiendo cuantitatividad. Y bueno, es lógico que cuando ustedes tienen una reacción entre protón e hidróxido, que es la reacción de titulación en fuerte fuerte, pues van a obtener una constante muy grande, que era 10 a la 14. Las constantes para titulaciones débil fuerte son mucho más pequeñas. Eso significa que pierden cuantitatividad y por eso el salto no es tan fuerte, no es tan pronunciado como en las titulaciones fuerte fuerte. ¿Sale? Otra cosa que quiero que vean desde el punto de vista teórico es el punto de equivalencia, que sería este. ¿Sale? Fíjense que ustedes aquí lograron determinar teóricamente dónde está el pH. Si ustedes después de hacer este análisis teórico se van al laboratorio porque quieren analizar este ácido débil pero ya en vivo y a todo color y lo van a hacer por indicadores, bueno, pues esta curva de titulación es la que les va a ayudar a saber qué indicador van a utilizar. Acuérdense que un indicador ácido base se escoge de antemano cuando yo sé cuál es el pH del punto de equivalencia de la titulación que yo voy a hacer o del ácido que voy a titular. ¿Sale? Entonces, con el modelo teórico, yo puedo saber dónde va a estar el pH del punto de equivalencia y entonces, sabiendo eso, puedo elegir un indicador que tenga un pK lo más cercano a ese pH. Y acuérdense que tengo una tolerancia de más menos 1. ¿Sale? Entonces, esto es lo importante de las curvas de titulación. Acuérdense que en el caso de las titulaciones fuerte fuerte, siempre en el punto de equivalencia, mi pH es 7. ¿Sabes? Y entonces, pues normalmente yo escojo un indicador que tenga un pK muy cercano a 7. Y pues estamos, por ejemplo, en el caso de la fenolftaleína. La fenolftaleína es un muy buen indicador para titulaciones fuerte fuerte. ¿Sabes? Cuando ustedes están titulando o haciendo una titulación débil fuerte, bueno, dependiendo del ácido que ustedes vayan a titular o dependiendo de la base, porque pueden ser que también pueden tener la titulación contraria, que de hecho les va a quedar de tarea a ustedes, ¿sale? Pero bueno, ustedes también podrían estar titulando una base débil
con un ácido fuerte, ¿sabes? Ustedes van a desarrollar ese modelo. Pero bueno, dependiendo del ácido, dependiendo de la base, pues el pH del punto de equivalencia puede cambiar y entonces ustedes obviamente no van a obtener lo mismo siempre y eso significa que no pueden utilizar en todos los casos el mismo indicador. ¿Sale? Bueno, pues espero que les haya quedado claro. La ventaja de esto es que ustedes pueden regresar y volver, ahora sí, como decía uno de mis profesores, a rumiar toda esta información. Y si no les queda algo claro, pues acuérdense que me pueden contactar por el Messenger de Facebook o por el foro que voy a abrir en un ratito. Y por favor, no dejen de hacer las actividades que les voy dejando, que corresponden a la parte de la evaluación de toda esta parte, ¿no? Porque lo más seguro es que, acuérdense que su segunda calificación parcial, pues se califique con todas estas actividades, ¿sale? Cuídense mucho, síganse cuidando mucho, nos vemos pronto, espero, hay que tener paciencia y échenle muchas ganas no solo a esta, sino a todas sus materias, ¿eh? Vamos, así debe de ser.